Bueno, muy buenas noches. Pues vamos a entrar en materia y lo primero que conviene platicarles es un cambio en la nomenclatura, siendo congruentes con un cambio que se está dando también en las normas de concreto. Ahora se va a quitar esta nomenclatura del asterisco, que como todos ustedes saben nos indica un valor de diseño. Un valor de diseño que tiene una probabilidad del 98% de ser alcanzado. Y históricamente, desde que están las normas de mampostería, desde los años 70, se ha manejado esta nomenclatura de usar el asterisco en los esfuerzos a compresión, a cortante, tanto en mampostería o compresión en el mortero. Ahora se va a manejar, bueno, en el caso, no sé si tiene... Aquí, bueno, este sería el caso del concreto, el conocido, la resistencia especificada del concreto, F'C, en una forma similar, y nada más en cuanto a la nomenclatura, se va a manejar el apóstrofe, la prima, pero la definición de estas variables, la resistencia a compresión, que se mediría en piezas, resistencia a compresión de la mampostería, que se mide experimentalmente en pilas formadas por piezas y mortero, y resistencia de diseño a compresión diagonal de muretes, y que es un parámetro que se toma como resistencia cortante. Y en el caso del otro material que compone la mampostería, el mortero, pues tendríamos la resistencia a compresión. Y nuevamente, bueno, aquí nada más resumiendo, se le cambia el asterisco por una comilla, pero los valores aquí siguen la misma definición. La siguiente. Se agrega una tabla que parece que no fuera tan importante. Algunos dirían que es una información que ya se conoce, que es obvio, pero realmente no estaba especificado con toda claridad cuál es la resistencia mínima de la pieza que se debe tener. Estas normas han manejado históricamente una serie de piezas que son las más comunes en nuestro país. Esta lista de 5 tipos de piezas que son las más usuales, que por supuesto, esto no quiere decir que no se pueden usar otro tipo de piezas, pero para las piezas que ya están aquí consideradas, lo que actualmente pide la norma es que cumplan la norma mexicana para piezas de uso estructural, que vendría siendo esta norma mexicana C404 del 11, que es el Organismo Nacional de Normalización. Entonces, ahora se está poniendo, o está propuesta poner específicamente, ya muy explícitamente, el valor de resistencia mínima de las piezas. Ya estoy usando la comilla. Piensen que este es como lo que se pedía antes, el F*P. Ahora, aquí hay una aclaración. Esta columna por lo pronto no es parte de la tabla que quedaría en las normas, sino que la estoy poniendo nada más para ilustrar. Sería el caso de la resistencia promedio. Aquí siempre ha habido algo de problema con fabricantes, con algunos laboratorios, en la forma en que reportan sus resultados, ya que se confunde lo que conocemos con la resistencia, que ahora será F'P, el famoso F*P, y que la interpretan como el resultado promedio de un lote de pruebas, de probetas que se ensayan. Realmente no sería el promedio, sino un valor que ya tiene una reducción por el coeficiente de variación. Aquí estoy ilustrando cuánto tendría que dar el promedio, y esto está en la norma mexicana 404 que está en vigor actualmente. Entonces, en resumen, pues se pondría una tabla con las resistencias mínimas de las piezas. La siguiente. Por ahí también se hace una anotación sobre digamos que ya sería un tema de la parte de construcción, que es la definición de los bloques que deben de tener una dimensión modular. Esto también se ha discutido en los comités de normas mexicanas, precisamente para la norma 404 que comentamos, ya que pues, no hay una uniformidad
en cuanto a la modulación. Internacionalmente se maneja nuestras piezas que conocemos en forma rápida como de 20 por 40, nuestros bloques. Lo importante es que los bloques deben de incluir en esta dimensión el espesor de la junta, de tal forma que ya la dimensión modulada cumpla con, con estos tamaños y sea mucho más fácil y eficiente hacer la construcción, se evitan desperdicios, se evita estar haciendo ajustes. Bien, entonces esto también se está dando una pequeña redacción para aclarar o hacer totalmente claro que se debe cumplir con este requisito. La siguiente. En cuanto a los morteros, se está aprovechando una nueva norma mexicana, que es la 486, que ya pasó su periodo de consulta pública. Les puedo decir que está en espera de publicación de vigencia, declaratoria de vigencia, y que es una norma para mortero para uso estructural. Esta norma realmente se rescata mucho del material que en la norma de mampostería del DF se ha manejado por varias décadas, pero se trabajó con algunas cuestiones adicionales, sobre todo para los morteros industrializados, morteros prefabricados y morteros secos. Aquí se hace algo que no está, que es nuevo, es una consideración del coeficiente de variación que se tendría que usar. Y un cambio que puede ser notable es la propuesta de eliminar el mortero tipo 3 que conocemos, y quedándonos solamente con los morteros tipo 1 y tipo 2. La siguiente. Bien, en cuanto a la dosificación, se tomó la decisión también de meterle mano a esta tabla que también es histórica. Es muy conocida desde hace varias décadas y es congruente con material equivalente en reglamentos de otros países. Al lado izquierdo tengo la actual, que es la vigente del 2004. Ustedes la pueden reconocer. Nos da unas ciertos proporcionamientos con los cuales se puede obtener los morteros tipo 1, 2 y todavía aquí está el tipo 3. La cantidad de arena en función de la suma de cementantes y la resistencia nominal que debe de tener cada uno de estos tipos. La propuesta que está del lado derecho, para empezar, se le quita el mortero tipo 3 y las partes de arena, digamos que aquí se han simplificado a que sea 3 veces la suma de los cementantes. Y en vez de poner un rango, directamente aquí ya se pone un valor único. De todas formas es una tabla de recomendación de los proporcionamientos y se ponen esta nota de que los proporcionamientos son indicativos. No con solo usar estos proporcionamientos ya queda cumplida la norma, sino que debe de cumplir con la resistencia y otras características del mortero. Entonces ya es responsabilidad del constructor, puede partir de estos proporcionamientos, hacer muestras de prueba, pero verificar que cumplan con los requisitos que piden para los morteros. Muy bien, bueno, aquí se hace la misma nota que está incluida en la norma 486. Cuando se determinan experimentalmente, los valores de resistencia tienen que tener un promedio más alto que la resistencia de diseño, que serían estos valores. Aquí hay los valores que tendrían que tomarse. Y bueno, ya para más detalle, será revisar esta norma ya cuando salga publicada la vigencia. La siguiente, por favor. Bien, aquí nada más se completa la referencia de las normas mexicanas que se deben cumplir en los materiales. En la versión actual del 2004 todavía no existía la norma para pilas y muretes, aunque han venido descritos en la norma, en el cuerpo de la norma, la forma de hacer las probetas y de ensayarlos. Pero no venía todo el detalle
por ejemplo, de los cabezales, velocidades de carga, cuestiones del cabeceo, varias cuestiones que se han retomado y a lo largo de bastante tiempo, de algunos años que se estuvo trabajando en el Comité de Normas del 11, del organismo de normalización, pues bueno, salió publicada ya en el 2010, entonces ya se hace referencia a ella. Las demás pues se han venido actualizando, y esta que tengo en azul precisamente ya también está terminada y está en espera de declaratoria. Lo más probable es que cuando salga ya la versión de las normas de mampostería del DF, ya esté en vigor la 486, entonces ya se le puede llamar por su nombre y apellido. La siguiente. También se completa la lista de los requisitos normativos para ensayos y propiedades, especificaciones de materiales, principalmente, bueno, aquí tengo en general el material de acero, que es un componente que es parte de los elementos de mampostería, ya sea reforzada o confinada: barras corrugadas, alambres laminados, malla de alambre, armadura. Aquí tenemos ya otro caso: paneles para uso estructural y biguete y bovedilla. Como se menciona, ya se menciona en la norma actual, pero no se tenía la referencia a la norma especificada. Ahora, en el caso del alambrón, que conocemos, de 1/4 de pulgada liso, que se usa para los estribos, como no hay un valor especificado mínimo, se está indicando el valor que debe de cumplir. Eso ya nos permite verificarlo experimentalmente y que estemos cumpliendo con la calidad que requerimos. La siguiente. Bien, un tema que siempre ha estado a reflexión y a discusiones es la de las tablas de valores índice. De hecho, aquí tenemos la tabla 2.7 y 2.8, que no son precisamente valores índices, sino son correlaciones entre la resistencia a compresión de la pieza y, dependiendo del tipo de mortero que se use, la resistencia a compresión de la mampostería. Se consideró que estas correlaciones, que fueron obtenidas del ensayo de cientos de piezas y muretes en los años 70, siguen siendo perfectamente válidas. Entonces, pues se mantiene solo con algunas adecuaciones. Se quita el mortero 3. En el caso de mampostería de arcilla, estos valores para piezas de una resistencia muy alta, incluso 500 kilos por centímetro cuadrado, que sí se existían y se tenían en los años 70, pues como ahora prácticamente pues no se tienen, no hay mucha información de piezas de estas resistencias, pues se ha recortado esta tabla. Esto no afecta al constructor o al diseñador, consideramos, porque si un diseñador consigue una pieza de más alta resistencia, pues simplemente no se iría a la tabla, sino que puede mandar a hacer muretes y pilas y obtendría los valores de diseño ya con más precisión. Entonces, para fines de uso de la tabla, se ha limitado hasta 300 kilos por centímetro cuadrado. Y en el caso de la tabla de piezas de concreto, que se le había recortado, digamos, estos dos renglones iniciales, y si ustedes recuerdan, parte actualmente de 100 kilos, pues está volviendo a poner los valores que ya se tenían en la versión anterior, la penúltima, pero para unos ciertos tipos de casos que están especificados. La siguiente. Aquí sí ya llegamos a los valores índice, que son aquellos que podemos y nos permite el reglamento usar para fines de diseño, contando solamente con pues la descripción del tipo de material, de estos 4 tipos de materiales. Actualmente se tienen 3 columnas de valores, una para cada tipo de mortero, el 1, 2 y 3. Bien, aquí la propuesta que está haciendo fue intermedia, no fue ni dejar la tabla como estaba, completa,
pero tampoco eliminarla totalmente. Entonces, para diseño de edificaciones que cumplan con una serie de requisitos que en general están resumidos aquí: no ser mayor de 250 metros cuadrados y no más de 2 niveles. También deben de, pues no deben ser parte de conjuntos de casas o de estructuras de este tipo. Es decir, para construcciones pequeñas de hasta 2 niveles, se está dejando los valores de diseño que corresponderían al mortero tipo 2. Obviamente el tipo 3 pues ya está fuera, y aquí se está dejando unos valores mínimos que por lo tanto también están un poco más castigados. Sin embargo, esto sigue permitiendo a muchos diseñadores hacer pues, prediseños o incluso diseños formales de construcciones de pequeño tamaño. Y en la siguiente veríamos el mismo caso, solo que para la resistencia a compresión diagonal que se usa para el diseño por portante. Aquí sí hubo algunos ajustes en el tabique de arcilla, basados en mucha, bueno, la experimentación que se ha tenido, no solo estos últimos 10 años, sino todavía algunos años antes. De los 3 kilos para el mortero tipo 2, se está reduciendo a 2. Y el bloque de concreto también aquí se está pues poniendo más estricto, más conservador. Finalmente nos quedó la tabla con el mismo valor en todas las columnas. Alguien diría, bueno, pues ya no pongan tabla, ya mejor pongan en el párrafo que serán 2 kilos. Pero se prefirió dejar la tabla por si todavía se ajustan o en el futuro se siguen ajustando. Es la siguiente. Aquí el cambio es mínimo y de hecho ya está incluido en la norma mexicana para ensayo de pilas y muretes. Es agregar un renglón adicional, una columna adicional, de la relación altura a espesor de la pila para el factor de corrección. Esto pues se incluyó porque si se ensayan bloques, digamos, de 20 centímetros de altura y 10 centímetros de espesor, que son el espesor mínimo para muros, con 3 bloques, que es lo que pide la norma, como mínimo, apilados, realmente tenemos esta relación de 6, era más de 5, y no era claro qué hacer. Algunos recortaban los bloques para cumplir con la relación de 5, otros lo hacían así con los 3 bloques completos, pero ya estaban fuera, digamos, de la norma. Entonces aquí se ha admitido ese valor. La siguiente. Y aquí hay otro pequeño cambio de un numerito, pero que puede ser pues crítico ya en los resultados de la modelación, sobre todo cuando se calculan los desplazamientos laterales de los edificios. Y está aquí en rojo, es el asunto de esa correlación entre el módulo de elasticidad y el módulo de cortante. Históricamente, digamos, durante las primeras décadas, con las normas técnicas de mampostería, se manejó una relación de 0.3. El módulo de cortante se podía calcular como 0.3 multiplicado por el de elasticidad. Esto porque en ensayos experimentales de pilas con medición de módulo de elasticidad y de muretes con medición de cortante, se encontraba que esta relación andaba entre 0.1 y 0.3. Entonces, bueno, eso está documentado, hay informes clásicos donde se menciona, y en las normas que se tuvieron durante muchos años, hasta la del 2004, se manejaba 0.3. En la actual, del 2004, se maneja un 0.4 que tuvo ciertas razones de ser adoptado, en particular porque dentro de la teoría de la elasticidad, el módulo de Poisson no puede exceder de ciertos límites, debe de estar entre 0 y 0.5, y para que se tuviera este coeficiente de 0.2, de 0.3 o de 0.2, no se cumple esa relación. Entonces se adoptó el 0.4, que ahorita todavía es vigente, que nos daría un módulo de Poisson de 0.25, que sí es válido en esta teoría. Pero pues esto ha tenido ciertas consecuencias, porque viendo resultados experimentales se ha encontrado que realmente pues estamos
sobreestimando la rigidez acortante. Y la rigidez acortante en un sistema de muros es fundamental. De ella depende prácticamente la rigidez, por lo menos cuando los muros son largos. Entonces, pues se está optando por tener pues, cambio para tener valores más realistas, que por supuesto de la rigidez, de la deformabilidad de los muros, dependen varias cosas. Por un lado es para distribuir las fuerzas entre los elementos resistentes en función de sus rigideces, pero también pues, nos da desplazamientos y nos da pues, un dato dinámico muy importante, periodos de vibración, con lo cual pues, nos fundamentamos para todo nuestro análisis y diseño sísmico. Entonces, tener valores lo más real posible pues es una cuestión crítica. La siguiente, creo que, bueno, es un poco la explicación de esto, pero no creo que ya tenga mayor relevancia. Entonces, hasta ahí estaría mi participación. Gracias, Leonardo.